Bien, continuando con el análisis del actuar de los elementos policíacos, pasamos al siguiente punto, que es el de sanción por su actuar desmedido y violación a los derechos humanos de las personas que detuvieron. Si las personas solo estaban trabajando partiendo de su supuesto y no estaban incurriendo en una falta administrativa que tuviera por objeto ser llevados ante la autoridad jurisdiccional competente, que en este caso lo es el juez municipal, los agentes policíacos no tenían por qué haber detenido ni llevado a las personas privándolas de su libertad, solamente en presencia de varias personas que se encontraban en ese momento en la vía pública. En el supuesto, solo en el supuesto de que sí hayan cometido alguna falta administrativa al bando o algún reglamento de la autoridad municipal, pues luego entonces como ciudadanos ejerciendo una actividad laboral lícita y ganando el salario mínimo como de obrero, pues tienen el derecho y así lo deben de exigir al juez municipal que solo les aplique como sanción a la falta aparentemente administrativa un día de salario mínimo. No les puede aplicar una multa mayor, ojo. Así lo establece el artículo 21 de la Constitución Federal, la cual es ley suprema junto con los tratados internacionales, como ya lo hemos dicho. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán, ojo, en multa, arresto hasta por 36 horas o un trabajo en favor de la comunidad. En este caso, si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor al importe de su jornal o de salario de un día. En este caso deben de así pedírselo al juez y el juez no les puede aplicar una multa mayor a un día de salario. Ojo. Ahora, pasamos al siguiente punto, que es en el caso de los elementos policíacos, ¿qué sucede por su actuar, por la forma en cómo se condujeron y la violación sistemática que desde mi punto de vista se dio a su actuar policial, a su objetividad, a su profesionalismo y sobre todo a la violación a los derechos humanos de las personas en este caso? Bien, si dichos servidores públicos no tenían elementos para poder detener y poner a disposición a dichas personas, luego entonces dicho actuar debe de ser sancionado por ejercer de manera arbitraria e indebida, pero sobre todo porque su actuar no está dentro de los parámetros, ni lineamientos, ni principios que para tal efecto les impone la Ley de Seguridad Pública, el bando municipal y su reglamento, así como los altos conceptos de honor, justicia y ética. Digo esto porque ellos tienen la innegable obligación de brindar a la ciudadanía protección a sus bienes y derechos. Se llevan a estas personas, dichos elementos policíacos, pero sus bienes los dejan a la deriva y ejercen violencia en contra de los ciudadanos, en contra de ellos. Yo me pregunto, ¿su actuación fue proporcional al hecho? Considero que no. Dice otra de las obligaciones que tienen dichos servidores públicos, que deben de observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario. No lo respetaron. Un elemento ya teniéndolo arriba, en este caso al masculino, arriba de la batea de la patrulla, le estaba pegando cuando él jamás se advierte del propio video que haya desplegado alguna conducta agresiva o en este caso que se hubiera puesto al tú por tú con dicho elemento. Pero el policía pues obviamente sí agredió a esta persona, ya teniéndolo sometido, teniéndolo abajo. Bien, dice el artículo 14 y en su parte relativa al artículo 78 de la Constitución local, de la Constitución del Estado, dice el primero: en el Estado de Tlaxcala, todas las personas gozarán de los derechos humanos que se garantizan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución, instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes secundarias. Yo me pregunto, el presidente municipal, el director de seguridad pública, los agentes policíacos, ¿tendrán conocimiento de esto? ¿Alguno de ellos ya les habrá dicho, oye, su actuar debe de ser conforme a los lineamientos que se establecen en los instrumentos internacionales que entre otros acabamos de mencionar, en la propia Constitución Federal, en la propia Constitución del Estado, que se deben de respetar los derechos humanos? Pues yo digo que no, porque bueno, las evidencias, los hechos, las propias imágenes pues nos revelan todo lo contrario. Ahora bien, como ya lo dijimos, la seguridad pública es una función a cargo del Estado.
y los municipios que comprende obviamente la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. Lo que nos interesa en este caso dice, así como la sanción de las infracciones administrativas en términos de la ley de la materia. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. ¿Tenía orden de detención? No. ¿La ley lo facultaba para llevárselo como podría hacer cuando está alterando el orden público? Pues en ese supuesto sí, pero ahí no se advierte. El señor estaba dentro de un local comercial. La señora estaba vendiendo, estaba ejerciendo una actividad lícita, vender, independientemente de que tuviera o no tuviera algún permiso que en este caso dispone el reglamento de la autoridad municipal. Eso es una cuestión administrativa. Si esto lo tomamos así, entonces dichos servidores públicos se pueden hacer acreedores, se pueden hacer acreedores a un procedimiento administrativo disciplinario ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial o en su caso la denominación respectiva que para tal efecto le otorgue el reglamento correspondiente. Y en este caso el reglamento pues a estas alturas pues debió ya de haber sido aprobado y publicado en su caso en el periódico oficial del gobierno del estado. Ahora, en ese reglamento se establece o se debe de establecer que estos elementos policíacos por su actuar se pueden hacer acreedores a una sanción que va desde el arresto, que puede ir desde el arresto, el descuento económico, la amonestación, la suspensión o la remoción de su cargo. Aquí cabría hacer las siguientes preguntas ante los hechos de relevancia pública e interés de la ciudadanía. Ante esta violación de los derechos humanos de dichas personas que fueron privadas indebidamente e ilegalmente de su libertad y llevadas ante una autoridad competente en la forma en que los detuvieron, debemos decir que para tal efecto, ¿cuál es la actuación del regidor de la Comisión de Seguridad Pública? También nos debemos de preguntar cuál es la actuación del regidor de la Comisión de Derechos Humanos, porque hay comisiones, porque esos regidores son los representantes de la ciudadanía. ¿Qué han hecho al respecto o qué hicieron al respecto? Debemos de saber. Ambos, pues obviamente pertenecientes al ayuntamiento del municipio de Apizaco. Yo no sé si hicieron algo al respecto o no lo hicieron. Entiéndase que tienen que velar por el actuar de los elementos policíacos, que este actuar debe de ser conforme a derecho, respetando ante todos los derechos humanos, observando los lineamientos, que su conducta sea objetiva, que sea profesional su actuar y que obviamente no causen alguna molestia en la persona o en la libertad de estas personas que, insisto, fueron indebidamente detenidas, según se aprecia así de los propios videos, con independencia de que sean o no vendedores ambulantes o de comercio fijo o regulado. Eso es otra cosa. Como fue un hecho notorio, público y transmitido en vivo por diferentes redes sociales, diferentes personas, quiero pensar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante este tipo de detenciones arbitrarias, ante este tipo de actuar policial desmedido, pues deben de actuar de oficio o no. Esta comisión, pues por supuesto que está facultada para ello. Yo considero que deben de tener una recomendación en su momento de abrir un expediente, emitir una recomendación al servidor público, a la dependencia titular, pues solamente de dicha corporación, o en su caso igual al presidente municipal, ¿no? Vean lo que dice el artículo 14 de la Constitución local, la Constitución del Estado. Dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es aquí la intervención, la obligación, la injerencia de estas autoridades, de los regidores de la Comisión de Seguridad Pública, del regidor de la Comisión de Derechos Humanos, del propio Ayuntamiento de Apizaco, de la propia, obviamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí. Y dice el artículo 15, los derechos humanos tienen aplicación y eficacia directa y vinculan a los poderes públicos.
Por supuesto que el municipio es una autoridad del Estado, por supuesto que el municipio es un ente público y por supuesto que está obligado a respetar todos los ordenamientos e instrumentos internacionales que hemos hecho mención a lo largo, pues obviamente, de este video, en la argumentación que ya dejamos, pues ahora sí que manifestada. Yo espero que este tipo de actuación, este tipo, pues obviamente, de actuar policíaco, con independencia de que sean hombres o mujeres y de que sean vendedores ambulantes o no lo sean, que sean de comercio fijo, pues no se vuelva a dar, obviamente, en ningún otro municipio ni en ningún estado de la República Mexicana. Yo creo que hoy día las autoridades policiales, los servidores públicos, sus jefes, los altos mandos, los mismos presidentes municipales deben de ser los primeros garantes, obviamente, de respetar los derechos humanos, que sus servidores públicos, en este caso los elementos, los cuerpos policiales, actúen pues respetando los principios de objetividad, de legalidad, obviamente de los altos conceptos como ética profesional, valores y pues obviamente respetando la Carta Magna en todo momento. Espero que esto no se vuelva a dar y bueno, pues esta es la opinión de su servidor y nos vemos en otra cápsula jurídica. Gracias.